Muy buenas noches, queridos amigos de asistentes del curso básico de doctrina espírita, que hoy con mucha satisfacción podemos decir que va a tener su última sesión, su última estudio. Y bueno, gracias a Álvaro por todas estas semanas, 28 semanas de dedicación a esta noble causa de divulgación de estas enseñanzas, más en una época importante, una época sensible para la humanidad, donde muchos amigos, familiares han partido por, por esta pandemia. Pero que bueno, como lo hemos aprendido durante el curso, Dios está en todas las cosas, aún en las que pensamos nosotros que son las más terribles, puesto que esta doctrina nos ha enseñado que por medio de la inmortalidad del alma, esta gran ley que nos rige a todos los seres del universo, es solamente un hasta luego, ¿cierto? Entonces, por eso es importante estas reuniones de divulgación, por eso debemos volvernos multiplicadores, compartir todas estas enseñanzas, porque no sabemos a quién podemos sacar de un hoyo profundo de dolor y de desconsuelo. Como toda reunión espírita, vamos a iniciar con una oración. Le voy a pedir a mi hermana Nancy Aguilera. Nancy, si funciona la señal para que nos haga la oración de inicio. Bueno, pues muchísimas gracias. Realmente reciban todos un saludo muy especial. Pues con un poco de nostalgia, realmente. Saber que hoy es la última actividad en la que vamos a tener estos encuentros semanales, pero bueno, entonces vamos a darle gracias al mundo espiritual superior, a nuestros guías y protectores de todos los centros espíritas que nos hemos encontrado para el desarrollo de esta propuesta de estudio básico de la doctrina, guías y protectores de Fondo Estudios, de la Sociedad Espírita de Cartagena, de los Sembradores del Camino. Gracias por darnos esta oportunidad, porque con las dificultades que se están viviendo, ha sido una fortaleza, un encuentro fraternal, un encuentro espiritual y una oportunidad de adquirir, reforzar y reafirmar nuestros conocimientos en la doctrina espírita. Este agradecimiento se los damos realmente a todos, Maestro Jesús, Padre Creador, Allan Kardec por habernos dejado estas enseñanzas, estas instrucciones, este proyecto de vida. Gracias por todo este conocimiento. Pedimos a nuestros guías y protectores individualmente que nos abran, nos esclarezcan y nos permitan apropiarnos de todo este conocimiento, precisamente para que contribuya a nuestro proyecto de vida, ser cada día más conscientes, más racionales, entender cuál es nuestro objetivo, porque nos encontramos acá, que ya nos han dejado todas estas herramientas a través de la codificación de la doctrina espírita. Entonces, gracias a todos los participantes, gracias a los organizadores, especialmente Senda, y gracias a Álvaro Eres, igualmente que el mundo espiritual los siga guiando, orientando para seguir siendo unos excelentes divulgadores de la doctrina espírita a nivel nacional e internacional. Gracias a todos y para todos, unas
feliz oportunidad, feliz encuentro y que el mundo espiritual nos permita realizar actividades semejantes a estas para que siempre estemos unidos en pensamiento, en sentimiento y posteriormente en acciones. Gracias nuevamente a todos. Mundo espiritual superior, guías y protectores, que así sea. Así sea. Bueno, Álvaro, Vélez Pareja, desde Cartagena, la palabra es tuya. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Gracias, muy buenas noches a todos. Hoy estamos ya compartiendo aquí la clase número 28 del curso básico de Doctrina Espírita. Nos han acompañado durante todo este recorrido con la ayuda del mundo espiritual, con estas redes virtuales, redes sociales, que han permitido pues este intercambio doctrinario para seguir estudiando y profundizando la doctrina espírita en su aspecto científico, filosófico y moral. Y estamos, como podemos ver, concluyendo con el quinto libro en su orden, publicado por Allan Kardec, titulado La Génesis, los milagros y las predicciones según el espiritismo. Allí podemos ver el libro original, fotografiado por Simoni Privato en su ida a París. Vemos la primera página del libro original y en la tercera imagen, la última edición auténtica de las ediciones de Allan Kardec. Si da tiempo, vamos a hacer una pequeña referencia a la investigación que Simoni Privato hizo al respecto de las distintas ediciones de este libro. Fue publicado en París el 4 de enero de 1868, con sus 4 ediciones que allí vemos fotografiadas. Primera edición que aparece en la Biblioteca Nacional Central de Florencia, Italia. La segunda edición, Biblioteca Nacional Víctor Manuel III en Italia. La tercera edición, Biblioteca Real de Copenhague, Dinamarca. Cuarta edición, Biblioteca Municipal de Lyon, Francia. Y aunque estén mencionados aquí estos países, se entiende que estas 4 ediciones nacieron todas en París, como es lógico, y después fueron siendo multiplicadas, hicieron reimpresiones, hicieron traducciones, hasta que José María Fernández Colavida, el llamado el Kardec español, hizo la primera traducción de la Génesis al español, aunque no fue el único. Vemos aquí una muestra de las innumerables ediciones que se han hecho posteriormente, más que todo aquí en español. La edición de la editora argentina 18 de abril, la otra de la editorial Kier, otra muestra de la editora Mensaje Fraternal de Venezuela, la Génesis publicada por el Consejo Espírita Internacional, y la última, la más reciente, de traducción fiel al original, realizada por la Confederación Espírita Argentina. Algunos datos, como acostumbramos: la primera edición el 4 de enero de 1868 y las otras 3 fueron idénticas a la primera. Contiene 18 capítulos, 95 temas, 450 páginas aproximadamente, dependiendo de la editora. Traducción al español por José María Fernández Colavida. Y vamos a hablar de una quinta edición que fue publicada en 1872, que decía modificada y ampliada, pero realmente se considera, según esta hipótesis de investigación, una edición adulterada. ¿Qué contiene? Vamos a ver así en términos muy generales, porque lo importante es que nosotros los espíritas sigamos estudiando esta importante obra que se ubica más que todo en el aspecto científico del espiritismo, aunque igualmente, como todos los libros de Kardec, también tiene enseñanza filosófica y enseñanza moral. Contiene entonces una introducción, caracteres de la revelación espírita, en donde Kardec explica por qué al espiritismo se le considera una revelación en el sentido científico de la palabra y no propiamente una revelación en el sentido religioso.
desarrolla muy ampliamente el tema de Dios, que es el primer tema del libro de los espíritus, la pregunta número 1. Cuando Kardec interrogó al mundo espiritual, ¿qué es Dios?, le respondieron: Dios es la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Y el tema de Dios es retomado en las distintas obras. El tema del bien y del mal, a la luz de la doctrina espírita. Ya sabemos que a lo largo de los distintos libros, sabemos que el bien emana de Dios y el mal es origen de la imperfección del ser humano, porque como espíritus imperfectos, ignorantes, que estamos creciendo espiritualmente, estamos más cerca de nuestro origen inferior que de nuestra meta de perfección y superioridad. Y durante la trayectoria evolutiva del espíritu cometemos muchos errores como algo natural, como algo que procede de nuestra imperfección espiritual y nuestra ignorancia intelectiva y nuestro atraso moral, que nos hace en ese sendero evolutivo cometer múltiples errores sometidos a la justicia divina, a la ley de causa y efecto, que hace que solamente a través del dolor y del esfuerzo y de las luchas es como el espíritu asimila o aprende. La humanidad tiene la tendencia a atribuirle a Dios todo lo malo que pase, que por qué existe esto y existe aquello, es porque Dios lo creó, Dios lo permitió, es porque Dios en su infinita justicia, amor y caridad hacia nosotros nos permite el aprendizaje con las experiencias propias. A través de los errores, los tanteos y los aciertos es como el espíritu asimila las experiencias. Kardec desarrolla el tema de la Génesis, más que todo sobre el libro El Génesis, porque el Génesis es el primer libro del Antiguo Testamento, y la Génesis es el libro del cual nos estamos refiriendo. Se refiere también al origen biológico y al origen espiritual del ser humano. ¿Y qué dice la ciencia? La ciencia de entonces ha evolucionado, y lo que en ese momento tal vez no se comprendía o no era compatible con las enseñanzas espíritas, hoy en día ya se comprende que lo que aparece en el Génesis son etapas simbólicas de la creación, que corresponden a grandes eras geológicas, está muy bien explicado allí en la obra. Y los sistemas antiguos y modernos sobre la formación del mundo, por supuesto que en la época de Kardec había las limitaciones propias de la época del siglo XIX, en 1868, desde la edición del Libro de los Espíritus en 1857. Recordemos que Kardec era un hombre culto, de cultura, sabio, pedagogo, sistematizador, dominaba muchas materias, perteneció a más de 12 organizaciones científicas y culturales de Francia. Llevó a Francia el sistema pestalozziano de educación. Por lo tanto, él estaba muy bien enterado pues, de las teorías sobre la formación del mundo. El capítulo Uranografía General se dice que fue dictado por el espíritu de Galileo Galilei a través del médium Camilo Flammarion, que entonces era un joven que durante un tiempo hizo parte del grupo de médiums de la Sociedad Espírita de París y era medium inspirado. Algunas teorías indican que al parecer el propio Camilo Flammarion podría ser la reencarnación de Galileo Galilei, y que al redactar este capítulo prácticamente él estaba dando un fenómeno de carácter anímico, es decir, transmitiendo lo que él como espíritu que había sido astrónomo estaba sacando a relucir y consignar en esas páginas. Y otros dicen que los mensajes aparecen firmados como procedentes de Galileo. Sin embargo, a estas alturas de la vida, pues es muy difícil afirmar a ciencia cierta, y que nosotros pues estamos abiertos a cualquiera de las dos posibilidades, ya sea que hubiera sido la reencarnación de Galileo y estaba ahora como Camilo Flammarion, o como Camilo Flammarion medium recibiendo los mensajes de
Galileo Galilei sobre el universo, la formación de la Tierra, el sistema solar, las galaxias, los cometas, el espacio en general, el esbozo geológico de la Tierra, las teorías sobre la Tierra, las revoluciones del globo. En el tema de las revoluciones del globo hay una explicación y una enseñanza que nos hace comprender por qué la humanidad está pasando por una etapa de transición. Recordemos que Kardec ya en el Evangelio según el Espiritismo había hecho una clasificación de los mundos habitados. Los mundos primitivos, los mundos de expiación y prueba como el nuestro. Los mundos primitivos son las primeras encarnaciones del alma humana propiamente dicha. En la etapa actual de expiación y prueba es cuando predomina el mal, hay un atraso moral y un gran avance intelectivo. Después vamos evolucionando en un proceso de transición. Las humanidades y los mundos pasan a la etapa de regeneración hacia la cual estamos caminando gradualmente, y que la etapa de transición es de mucha agitación y de muchas revoluciones sociales, políticas, morales y en todos los campos, sin descartar revoluciones de tipo geológico o catastróficos. Estamos entonces en plena etapa de transición planetaria hacia un mejor estado. La génesis orgánica explica la formación de los seres vivientes. Recordemos que el espiritismo comparte la teoría de la evolución de las especies, pero con unas ciertas salvedades y unas profundizaciones, superando esa vieja visión o simple visión de que el evolucionismo de Darwin dice que el hombre desciende del mono, y eso dicho así como una frase lapidaria no corresponde a la verdad, porque hay toda una explicación de el por qué el principio espiritual va evolucionando muy paulatinamente, en una forma secuencial, gradual y ascendente, uniendo el principio espiritual con las formas orgánicas vivientes, desde las formas más elementales, unicelulares, hasta llegar a lo que estamos en la condición actual de seres humanos, y el espíritu ya deja de llamarse principio espiritual y se denomina espíritu propiamente dicho. Es un tema bastante extenso y, sin embargo, la terminología la podemos ver apropiada al siglo XIX, porque la terminología de la biología y de la ciencia hoy en día ha avanzado mucho. Pero los conceptos, aunque difieran de los términos del siglo XIX con el siglo XXI, los conceptos, las ideas principales están allí intactas, ¿no? Y por supuesto, la génesis espiritual, recordemos que Dios es el creador del universo, creador del principio material y del principio espiritual. Del principio material se originan todas las energías, todas las formas de materia que hay en el universo, y la génesis espiritual se refiere a la creación del principio espiritual de donde se originan los espíritus propiamente dichos, en un proceso que todavía no está completamente explicado por el mundo espiritual, pero empezamos como seres sencillos e ignorantes, en forma elemental, en cero conocimiento, cero experiencia, sin percepciones, sin sensaciones, y ese principio empieza a, por decirlo así, entre comillas, reencarnar en las formas unicelulares primitivas que se generaron en la profundidad de los océanos en tiempos muy remotos. Se dan las primeras reencarnaciones, podríamos decir, del principio espiritual con los seres orgánicos, por supuesto. Y la evolución entonces se da paralela y conjunta y recíproca entre el principio espiritual y las formas vivientes. La génesis mosaica se refiere a la descripción en base a la historia
de la antigüedad, ¿no? En donde la creación, tal como está planteada en el Antiguo Testamento, en los 6 días de la creación, las etapas geológicas, cómo van coincidiendo, cómo son, digamos, simbólicas, comparativas, no exactas, pero apropiadas a la mente, a la cultura y al conocimiento del pueblo hebreo y la antigüedad, que no podrían comprender lo que la antropología y la arqueología y la geología después irían demostrando a medida que la ciencia fue avanzando. Después, todos estos temas que hemos visto anterior y en esta página y en esta, requieren de un estudio concienzudo, detallado, para poderlos asimilar, pero siempre guardando teniendo en cuenta que fueron redactados con la terminología que se conocía en el siglo XIX y con los conocimientos de la ciencia y de Kardec en el siglo XIX. Y comparado con los tiempos actuales, hay cambios, hay modernizaciones, hay otro vocabulario y muchos otros descubrimientos. El espiritismo siempre ha explicado lo que son los milagros, caracteres de los milagros, y se producen por el efecto de las facultades y poderes del alma aunadas a los distintos fluidos, como la mente, como el espíritu, el alma, pueden influenciar sobre los distintos tipos de fluidos, de distintos tipos de energías que pueden producir curaciones, apariciones, desmaterializaciones y todo aquello que la tradición indica o explica que son los milagros. No vamos a profundizar en eso. Y los milagros en el Evangelio, cómo Kardec y los redacta, porque hay que tener en cuenta que así como en el libro de los espíritus hay una gran proporción de redacción dictada por los espíritus y un menor porcentaje de redacción del propio Kardec, como hemos dicho en varias clases, a medida que Kardec fue conociendo la revelación espiritual, los conocimientos que venían del mundo espiritual, él iba madurando, él iba aprendiendo en la marcha. De tal manera que a medida que iba publicando los libros, cada vez había más redacción del propio Kardec que de los espíritus. Sin embargo, encontramos en el Evangelio según el espiritismo, que fue dictado por 45 espíritus, pero hay bastante redacción de Kardec. Ya en el libro de los mediums se nota cómo Kardec tiene bastante porcentaje de redacción. Y en la Génesis, que es el libro que estamos estudiando o tratando, se ve que hay un gran volumen de redacción de Allan Kardec y coloca también enseñanzas que son el resumen de lo que él ha asimilado, de lo que han dicho los espíritus en un sentido científico sobre la génesis espiritual, la génesis mosaica, la naturaleza de los fluidos, y analiza entonces los milagros en el Evangelio, como los milagros que realizó Jesús, que son llamados milagros por la religión, tienen todos una explicación, empezando por el estado de pureza y de perfección del espíritu de Jesús de Nazaret, que como artífice de la construcción del planeta Tierra y del sistema solar, es un espíritu de mucha sabiduría, de mucho poder y de mucha elevación, y que por lo tanto tenía la facultad de dominar la materia por su conocimiento profundo de las energías, la salud, la materia y todas las realidades espirituales. Y que entonces, como no había una explicación, porque todo aquello asombraba, el hecho de devolverle la vista a un ciego, curar a unos leprosos, resucitar a los difuntos, levitar, caminar sobre las aguas, aparecer, desaparecer, todo eso tenía el aspecto de sobrenatural, parecía violar las leyes de la naturaleza.
y los espíritus explican que ninguno de los llamados milagros constituyen una violación de las leyes divinas. No son propiamente sobrenaturales, sino que el hombre poco a poco irá comprendiendo que fueron fenómenos naturales que obedecían al poder de Jesús, a su conocimiento profundo y al manejo de las energías y de la parte biológica del ser, las células, las enfermedades y todo esto. Y sabemos que no solamente Jesús pudo realizar grandes curaciones, sino otros personajes en la antigüedad, incluso en el Antiguo Testamento, y personajes de otras civilizaciones, doctrinas, religiones, tuvieron ciertas características que sobrepasaban las facultades del común de las personas y pudieron también realizar algunas curaciones, pero ninguna comparadas con el potencial energético, fluídico y espiritual de Jesús. Entonces, en este libro retoma en cierta forma las características del Evangelio según el espiritismo, porque allí Kardec coloca también los pasajes del Nuevo Testamento, los pasajes del Evangelio, y va analizando cada uno de ellos basándose en las enseñanzas que los espíritus han dado al respecto de cada una de esas acciones, hechos, enseñanzas, parábolas y palabras de Jesús. Son numerosísimos los que están colocados allí. Y llegamos entonces al tema de las predicciones según el espiritismo, que en algunas traducciones posteriores le cambiaron el nombre y le colocaron las profecías. Pero como podemos ver, el libro original, Kardec no puso profecías, sino predicciones. La teoría de la presciencia, del conocimiento anticipado del futuro, las predicciones del Evangelio y los tiempos han llegado. Entonces hemos visto de una manera muy rápida, porque de lo que se trata es de hacer como una mención, un homenaje a esta obra que, como pudimos ver allí, es de aniversario, 153 años de haber sido publicado. Y nos vamos a remitir porque nos genera inquietud esta quinta edición y otras ediciones posteriores que se lograron en 1872 en adelante, y que muchas de las traducciones que nosotros los espíritas de habla hispana conocimos se originan en esta famosa quinta edición, y que suscitó una serie de polémicas que hicieron que la investigadora espírita brasileña Simone Privato Goidanich se abocara a hacer una investigación profunda para desentrañar el proceso por el cual había surgido una diferencia entre la primera edición y la quinta edición, cómo habían unos cambios muy significativos, aunque había un gran porcentaje de los textos que estaban idénticos, pero sin embargo aparecían unos mensajes dictados por ciertos espíritus que no aparecían en la primera, segunda, tercera y cuarta. Y algunas personas le preguntaban a ella que por qué había esa diferencia entre esa quinta edición y que no tenía una fecha exacta, hasta que ella decidió hacer este viaje a Francia, a París, apoyada cuando conoció la Confederación y el Centro Espírita Constancia, el centro espírita más antiguo que existe, que fue, la Confederación fue fundada en 1900, el Centro Constancia fundado por Cosme Mariño, que fue un líder del movimiento espírita argentino, y Constancia fue fundada en 1877, muy antigua. Entonces ella estableció contacto con
con estos dirigentes y se dio allí la idea de viajar a los archivos nacionales de Francia, en París, en donde ella, a través de una serie de permisos, cartas, entrevistas, diligencias, pidió permiso para llegar a conocer el libro original que había sido depositado por el propio Allan Kardec en los archivos nacionales y tener la posibilidad de ver esta obra y compararla con las otras traducciones. Entonces allí vemos su visita a los archivos nacionales, cuando al fin, después de muchos permisos y muchas diligencias y entrevistas, diciendo cuál era el motivo que la llevaba a abordar esta obra, este original allí depositado, le permitieron empezar a consultar ciertos archivos, pero le dijeron desde un principio que el libro no se podía ver porque estaba celosamente custodiado, porque es una ley, una norma de que los libros originales que son colocados en los archivos nacionales no podían ser tocados ni vistos, sino que eran allí custodiados, pero que habían filmaciones, microfilmes que sí podían ser vistos. Entonces, también se dirigió a la Biblioteca Nacional de Francia, es decir, que hizo la investigación en ambas instituciones. Estoy contando la historia muy rápidamente porque en YouTube podemos ver algunos videos en donde ella durante 2 horas explica todo el proceso que realizó. Y entonces la clave era dirigirse a la fuente primaria. Allí vemos la fuente primaria guardada, porque al fin y al cabo le permitieron tener acceso a este sobre, a esta caja en donde el libro está guardado. También ella publicó el libro El legado de Allan Kardec, un volumen muy completo en donde ella narra todo este proceso, y allí se refiere al movimiento espírita de Francia entre 1867 y 1887, en donde trata la cuestión del contenido definitivo de la Génesis, los milagros y las predicciones según el espiritismo. Y ella cuenta en sus exposiciones cómo toda la vida de Kardec y el nacimiento de la doctrina espírita estuvo bajo el imperio de Napoleón III, del Segundo Imperio, que ejercían severo control de las reuniones, de la prensa, de las imprentas y de las librerías, que para todos los libros que Kardec publicó tuvieron que pasar por ese severo control, y todas las obras fueron autorizadas después de una rigurosa revisión, al igual que la fundación de la Sociedad Parisiense de Estudios Espíritas tuvo que tener el respectivo permiso de las autoridades correspondientes del gobierno autoritario de Napoleón III, y que podemos ver que dominaban la prensa, las imprentas y las librerías. Y sin embargo también tenía Kardec que pedir permiso para las reuniones públicas. Vemos entonces así que había que hacer una declaración de impresión cuando alguien quería sacar un libro, ¿no? Después venía la decisión del gobierno sobre ese contenido. Si había autorización para imprimirlo, se hacía un depósito legal obligatorio ante las autoridades y órganos gubernamentales de control. Y si se violaba cualquiera de estos pasos, habían penas severas, posibilidad de suspensión de la venta o de confiscación de los ejemplares. Entonces Kardec fue muy cumplidor de todas estas leyes y normas, y registró el 7 de octubre de 1867 de parte de la imprenta Roche Frères ante el Ministerio del Interior para la impresión de 3.000 ejemplares. Esto está en los archivos nacionales de Francia. Ahí está la fotografía, porque ella indudablemente fue viendo todas estas informaciones y documentos y fue tomándole fotografía a todo. Ahí aparece el registro
cuando Kardec se presenta con su obra para declaración de impresión en 7 de octubre de 1867. Y imagen del registro del depósito legal, es decir, que transcurrió un tiempo cuando ya se hizo el tiraje de los 3.000 volúmenes originales, había que hacer un depósito legal en varias instituciones, ¿no? El 4 de enero de 1868 y 2 días después, el 6 de enero, ya estaba a la venta. Fuente, Archivos Nacionales de Francia. Y después que ella alegó con las directivas de estas bibliotecas y de estos archivos, le dijeron que se sentara allí en un mesón para ver qué podían hacer, porque ella decía que quería tomarle foto al libro, quería verlo. Le decían, no se puede ver. Sin embargo, después de una larga espera, vio que venía una funcionaria por un largo pasillo dirigiéndose hacia ella y le ha colocado ahí en el mesón la caja que contenía este tesoro, ¿no? Para nosotros los espíritas. Y dice que ella temblaba ante esa emoción de que pudiera abrir el libro, ver el original, tomarle fotos. Generalmente para tocar estos libros hay que colocarse unos guantes. Y allí está el libro, perfectamente conservado. El lomo, la carátula, la primera página. Ante toda esa emoción, ella pues tomó fotografías de esta obra que sí se la permitieron ver. Y la foto de la primera página del ejemplar depositado legalmente el 4 de enero de 1868, Biblioteca Nacional de Francia. Los documentos de los archivos nacionales de Francia prueban que durante la existencia física de Allan Kardec hubo solamente ese único depósito legal. Solamente lo hizo una sola vez, aunque después hicieran otros 3 tirajes, ¿no? El 4 de enero de 1868. En la Biblioteca Nacional de Francia, ese es el único ejemplar de la obra depositado legalmente durante la existencia física de Allan Kardec. Imagen del registro de la declaración de impresión del 4 de febrero de 1869 de parte de la misma imprenta. Allí ella cuenta que en Francia, en esa época de Napoleón III, habían unos impresores autorizados. Eran solamente algunos que tenían la autorización de imprimir los libros. Todo estaba bien controlado. Hicieron un tiraje adicional de 2.000 ejemplares con el mismo depósito legal, con las mismas planchas y clichés para imprimir igual libro. Imagen de registro de la declaración de impresión, 1869, de la imprenta Rouget Frères Dunon de Fresne ante el Ministerio del Interior de Francia. Bien, están ahí ella muestra todos los documentos. Dice así: si esa declaración se refiriera a la impresión de un contenido modificado de la obra, sería necesario que el gobierno autorizara la impresión del contenido modificado y se hiciera otro depósito legal. Es decir, si Kardec hubiera hecho una modificación de la primera o cuarta edición, hubiera tenido que hacer otro depósito legal, pero no hubo otro depósito legal en vida de Kardec. Por lo tanto, al mes anterior a su fallecimiento, Allan Kardec mandó imprimir 2.000 ejemplares más del mismo contenido que había sido depositado legalmente sin modificación. Bueno, entonces, los documentos de los Archivos Nacionales de Francia y de la Biblioteca Nacional de Francia prueban que durante la existencia física de Allan Kardec se imprimió la Génesis, los milagros y las predicciones, según el espiritismo, siempre con el mismo contenido. Es decir, sin que Allan Kardec hubiera modificado el contenido de la obra. Allí aparecen las 4 ediciones y la primera traducción que hizo José María Fernández Colavida al español, basándose en esas ediciones originales de Kardec. ¿Cuál es el contenido de la obra hasta la desencarnación de Kardec?
es el contenido depositado legalmente el 4 de enero de 1868 que fue reproducido en las 4 primeras ediciones. La última edición de la obra antes de la desencarnación de Allan Kardec es la 4ª, cuyo contenido es igual al depósito legalmente el 4 de enero de 1868. Entonces vemos lo siguiente. En la hipótesis de que Allan Kardec hubiera dejado un contenido modificado de la obra, ¿cómo se explica que el mes anterior a su desencarnación, en lugar de imprimir ese contenido modificado, él haya mandado imprimir 2000 ejemplares más una gran cantidad del mismo contenido que él ya había publicado? ¿Será que Allan Kardec, en aproximadamente un mes entre la impresión de los 2000 ejemplares y su desencarnación, mientras preparaba la mudanza de sede, elaboró el contenido modificado de la obra? No hubiera tenido tiempo, porque primero él estaba preparando una mudanza completa de la institución y de su hogar, ¿no? Y hubiera hecho entonces en tan poco tiempo una modificación tan notable como la que se hizo después. Recordemos que son más de 100 las modificaciones que se han encontrado y que Allan Kardec no elaboró la obra de manera apresurada, con precipitación, como nunca lo hizo. O sea, él se tomaba incluso años para sacar otro libro. Imagen del certificado de partida de defunción de Allan Kardec, 1 de abril de 1869, porque él desencarnó un día antes de esta fecha, el 31 de marzo de 1869. Imagen del testamento hológrafo de Allan Kardec, del 24 de abril de 1846. No existe autorización de Allan Kardec para que se publicara el contenido de la 5ª edición, ni cualquier otra modificación a la obra de la Génesis. Entonces ya estamos viendo que la 5ª edición fue alterada y algunos afirman adulterada, porque Kardec no dejó dicha autorización. Este es su testamento al respecto. Pasados los primeros meses después del fallecimiento de Allan Kardec, Amelia Baudet ayudó a fundar una institución. Delegó a esa institución el trabajo con las obras de Allan Kardec. Le cedió los derechos de autor sobre esas obras, así como las respectivas matrices, moldes y clichés, planchas utilizadas para la impresión. Es decir, ya existía la Sociedad Parisiense de Estudios Espíritas, pero después del fallecimiento de Kardec se fundó una nueva institución y Amelia Baudet, y ella le donó a esa institución los derechos de autor, las matrices y los clichés para la reimpresión de los libros. Ella fue miembro del Consejo Superior de esa institución, pero no hay registro de que ella haya permanecido en esa función. Entonces dice, imagen de la última página del acta de fundación del 3 de julio de 1869. Ya había desencarnado Allan Kardec y se fundó la Sociedad Anónima de la Caja General y Central del Espiritismo. La Sociedad Parisiense de Estudios Espíritas, fundada por Allan Kardec, siguió funcionando con su propia comisión directiva y atribuciones como grupo de estudios espíritas. Entonces eran 2 instituciones, pero fue esta sociedad anónima que de allí en adelante empezó a manejar todos los derechos de autor, los clichés, las planchas y los archivos. ¿Qué señalaron sobre esta sociedad anónima de la Caja General y Central del Espiritismo? Que estaba constituida por 7 fundadores, entre ellos Armand Delians, se pronuncia Delians, si mal no estoy, quien se volvió uno de los 3 administradores. Actividades principales: continuación de la revista espírita, publicación de los libros de Allan Kardec y de otros sobre espiritismo. Pero esa sociedad empezó a recibir críticas. Representatividad: no representaba el movimiento espírita francés porque apenas eran 7 personas, cuando Kardec decía que había que constituir una asamblea con muchas personas para tomar las decisiones. No
se podía tener control sobre ellos y ellos a su vez tenían control sobre las obras de Kardec. Vamos a ver cómo estamos de tiempo. Bueno. Y además estos 7 miembros eran remunerados, eran asalariados, cuando realmente los miembros de una institución espírita no podemos ser asalariados, como sí lo era la Sociedad Parisiense de Estudios Espíritas. Recibió muchas críticas, división del movimiento espírita, y Pierre Gaëtan Leymari, ex medium de la Sociedad Parisiense de Estudios Espíritas y del grupo que Delians dirigía en su residencia en los años 1860. Este Delians o Delians fue secretario, uno de los 3 secretarios de Kardec. Y Delians renuncia en 1871 como administrador y lo asume este personaje, Pierre Gaëtan Leymari. Se volvió secretario gerente de la Revista Espírita y administrador de la Sociedad Anónima. Bien, Simoni presenta imagen del microfilme del registro de la declaración de impresión del 19 de diciembre de 1872 de la misma imprenta o impresora ante el Ministerio del Interior para imprimir 2.000 ejemplares. La misma imprenta que imprimió las 4 ediciones anteriores de la obra, ¿no? Kardec desencarnó en el 69 y 3 años después los miembros de esta asociación o fundación presentan una nueva solicitud de impresión. Y el contenido, si era diferente, necesitaba otro depósito legal. Si hubiera sido el mismo contenido que dejó Kardec, no se necesitaba otro depósito legal, sino el permiso de reimpresión. Ahí está la imagen del registro de depósito legal del 23 de diciembre de 1872 de la llamada 5ª edición. Allí otros detalles que no vamos a detenernos. La portada del ejemplar depositado legalmente en la Biblioteca Nacional de Francia de la 5ª edición, revisada, corregida y aumentada. Ellos dijeron que decía revisada, corregida, aumentada por el propio Kardec, que por supuesto había desencarnado hacía 3 años, pero dicen que encontraron unos manuscritos en un archivador, en unas gavetas, en donde Kardec hacía esa corrección, ese aumento. Pero no aparecía el año. Si no se sabe el año de publicación, se genera una confusión. Al ver el ejemplar, no se sabe ni siquiera si se publicó esta edición modificada antes o después del fallecimiento de Allan Kardec. O sea, no tenía esa fecha. Hace poco había estudiosos espíritas que se confundían con el año de publicación de esta 5ª edición modificada y pensaban que había sido publicada durante la existencia física de Allan Kardec. Es el error que se estuvo cometiendo durante mucho tiempo en el movimiento espírita español y latinoamericano, de que se pensaba que esta 5ª edición había sido publicada durante la vida de Allan Kardec. Hubo divulgación reiterada y detallada de la Sociedad Anónima en la Revista Espírita de otras obras publicadas por la institución en ese mismo periodo, pero hubo silencio sobre la publicación de esa 5ª edición. Ninguna explicación dieron sobre estas modificaciones incluidas en el texto. En suma, más de 3 años después del fallecimiento del autor Allan Kardec, hubo la publicación realizada silenciosamente, sin años de publicación, de una edición revisada, corregida y aumentada. Y en la hipótesis de que Kardec hubiera elaborado el contenido de la 5ª edición, al publicar la primera edición modificada de la obra, más de 3 años después del fallecimiento del autor, la Sociedad Anónima no debería haber dado por lo menos explicaciones sobre la modificación del texto original de Allan Kardec, incluso para evitar sospechas sobre el contenido y denuncias de adulteración, pero ellos nunca explicaron nada de esto.
no podrían ser solamente borradores que deberían permanecer simplemente como documentos históricos en lugar de ser introducidos en el contenido de una obra doctrinaria. Como se pudo constatar, no hay autorización de Kardec para la publicación del contenido de una quinta edición. 15 años después de la publicación de la quinta edición, la Sociedad Anónima se manifestó sobre los manuscritos de Kardec. 15 años después, y ellos dijeron: Allan Kardec se reservaba el derecho de publicar el libro de las previsiones y revelaciones concernientes al espiritismo. Las notas que lo debían constituir están depositadas en el cofre de nuestra sociedad desde 1873, época en que la señora viuda de Allan Kardec le entregó la correspondencia y los manuscritos espíritas que tenían importancia. Desafortunadamente son apenas borradores. Amelia Baudet, la señora Kardec, tuvo pues que trabar luchas en la comisión. Sus observaciones no eran escuchadas. Cuando ella reprobaba artículos, era tratada con tan poca consideración que se enfermaba debido a eso. El sinsabor y la salud ya muy alterada hicieron que ella ya no fuera allá, y ella fue tan olvidada que el señor Leymery, su mandatario, ya no le prestaba ninguna atención. Pero afortunadamente se había fundado por León Denis y Gabriel Delanne, continuadores de Kardec, la Unión Espírita Francesa. En 1882, ellos sí guardaron fidelidad doctrinaria, determinación en la defensa de las enseñanzas del espiritismo y de la memoria de Allan Kardec, con desinterés material y moral, y hicieron oposición a lo que estaba realizando la Sociedad Anónima. Henry Sauce fue biógrafo de Allan Kardec. Vamos a tomarnos unos minutos más porque empezamos un poco atrasados. Fue miembro de la Unión Espírita Francesa, destacado líder del movimiento espírita en Lyon, recibió el reconocimiento de León Denis, Gabriel Delanne, Alexandre Delanne, de quienes era amigo y muy cercano. Henry Sauce ocupaba un lugar entre los espíritas militantes. Imprimía publicaciones espíritas para distribuirlas gratuitamente. Se dedicó a ayudar a enfermos y otros necesitados y era muy caritativo. Él escribió la biografía de Allan Kardec. ¿Por qué se menciona? En el invierno de 1884, un leonés que se decía amigo de Leymery comentó ante Henry Sauce y varios testigos que Leymery había modificado el contenido de la Génesis, los milagros y las predicciones según el espiritismo. Estamos viendo por dónde va la cosa. A partir de eso, Henry Sauce se dedicó a comparar pacientemente la quinta edición del 72 con la publicada por Kardec en 1868. ¿Y qué encontró? Escribió este artículo, La infamia, una infamia, en la revista que habían editado, el periódico El Espiritismo. Expresó la posición no solamente de Henry Sauce, sino también de la Unión Espírita Francesa. El espiritismo era el órgano de la Unión Espírita Francesa y el responsable de ese periódico era Gabriel Delanne, continuador de Kardec. La Unión Espírita Francesa era una institución muy representativa del movimiento espírita francés de la época. Se había formado en una asamblea de más de 400 personas, mientras que la otra institución eran solamente 7 personas. Y encontraron lo siguiente: 126 pasajes alterados, añadidos o suprimidos. 11 sufrieron alteración parcial. 50 añadidos, 65 suprimidos, sin contar los números de los párrafos que se cambiaron de lugar ni los títulos añadidos entre la cuarta edición y la quinta edición. Todo esto lo hizo la Sociedad Anónima encabezada por Pierre Gaëtan Leymery. Todas las partes de ese libro sufrieron mutilaciones graves, en mayor o en menor grado, pero el capítulo
XVIII, Los tiempos han llegado, es el que más fue maltratado. Las modificaciones que se produjeron en él lo vuelven casi irreconocible. Y es bueno que los espíritas sepamos qué fue lo que pasó. Si Kardec hubiera él mismo hecho esas modificaciones tan considerables que constituyeron casi una nueva obra, él nos las habría dado a conocer. Para esas ediciones revisadas, corregidas y aumentadas, él habría escrito un nuevo prólogo, como lo hizo con el Libro de los Espíritus. Carta de Henry Sauce al Consejo Supervisor de la Sociedad Anónima del 6 de enero de 1885. Y la Sociedad Anónima respondió lo siguiente. Primero, Allan Kardec revisó, corrigió y aumentó la obra en la cuarta edición 1868, pero ya la había desencarnado. Y tampoco lo iba a hacer un mes antes de una mudanza y de una desencarnación, ¿no? Segundo, Allan Kardec publicó la cuarta, quinta y sexta ediciones revisadas, corregidas y aumentadas. Falso. Los documentos de los archivos nacionales de Francia, de la Biblioteca Nacional de Francia y de los propios ejemplares demuestran que Allan Kardec hizo solamente 4 ediciones, todas con igual contenido. Él no modificó ninguna edición publicada durante su existencia física. Ya vamos a concluir. La primera edición que fue revisada, corregida y aumentada es la quinta, publicada en 1872, más de 3 años después del fallecimiento de Allan Kardec. En suma, la versión de la Sociedad Anónima en la que Allan Kardec publicó en vida la edición revisada, corregida y aumentada, que según esa versión era la cuarta edición, la versión de la Sociedad Anónima es claramente refutada por todo lo que hemos visto y que han presentado en esta investigación, ¿no? Por los documentos de los archivos nacionales de Francia, de la Biblioteca Nacional de Francia y por los propios ejemplares de las 4 ediciones publicadas por Allan Kardec. En conclusión, ya afortunadamente Simoni Privato, Goyedanich, con el apoyo de la Confederación Espírita Argentina y de la editora Constancia, sacó y ha hecho llegar a toda Latinoamérica la edición original de Allan Kardec, ¿no? Y que tiene, vamos a ver si logramos ver aquí esta portada. Vamos a retomar aquí la presentación. Vemos allí la edición que nosotros los espíritas, es la que aparece a la derecha, ¿no? Con la imagen de Jesús en su transfiguración, la Génesis, los milagros y las predicciones. Incluso después transformaron el título a lo largo de las décadas y le pusieron la Génesis, los milagros y las profecías. Y el título original es las predicciones. Nosotros duramos muchos años estudiando ese libro. El buen porcentaje del libro está tal cual, ¿no? En su enseñanza. Sin embargo, era necesario remitirse al original con esta edición que ya está en todo el país, llegando a todos los centros espíritas. De esta manera, concluimos la clase de hoy y vamos a algún diálogo. Bueno, Álvaro, yo en la interrupción les estaba expresando que precisamente por factor tiempo habíamos planificado por lo menos una reunión adicional para preguntas y respuestas. Entonces, sí, quería que lo ratificaras tú mismo. Sí, así es. Vamos a dedicar un viernes más a un ciclo de preguntas y respuestas y estoy seguro que este tema, aunque ha sido un poco arduo de tratar por todos los textos que había que leer y fotos que mostrar, ha originado muchas inquietudes, ¿no? Pero ya tenemos la tranquilidad de que ya tenemos en los centros espíritas de habla de Latinoamérica, no sé tanto de España, y que otro tanto habrá que hacer en los otros países en donde tendrán que volver a las 4 primeras ediciones porque hay sospechas de que esta
o para la investigación de Simón y Privato, demostración de la adulteración que hicieron con esa quinta edición. En internet está la Kardecpedia. Es una enciclopedia realizada por espíritas brasileños que aparece en portugués, en español, en inglés y en francés, en donde han depositado todos los documentos, todas las traducciones, todos los libros, todas las revistas espíritas, cualquier consulta que queramos hacer sobre la literatura espírita kardeciana, ¿no? Y su director fundador se llama Cosme Massi. Ya él ha subido en YouTube una explicación en donde él considera que la investigación de Simoni apenas es una hipótesis y que no hay prueba exacta de que Kardec no hubiera dejado esas modificaciones así fuera en borrador, ¿no? Pero él no las publicó. Entonces no hay una prueba fidedigna de que lo que afirma Cosme Massi sea cierto, porque él considera que toda la investigación de Simoni es valiosa, pero es apenas una posibilidad o una hipótesis que según él no logra ser completamente demostrada. Pero sin embargo, yo creo que la balanza se inclina hacia la investigación minuciosa, documental, que es lo único que se tiene en firme, porque los que no están de acuerdo con esa investigación tendrían que presentar sus propios documentos que demuestren que Kardec fue el autor de todas esas modificaciones, más de 100 o 122 modificaciones, supresiones, mensajes que aparecen posteriormente por algunos espíritus que en la última, esta revisada, no aparecen. Entonces, la contraparte de Kardecpedia tendrían que presentar pruebas documentales firmes, pero hasta ahora la única que presenta las pruebas documentales es Simón y Privato Goidanich, y que invitamos a todos los asistentes a que entren en YouTube y busquen el rescate histórico. Pueden buscar así la Génesis, rescate histórico, Simón y Privato, y puedan ver ese documental de 2 horas que ella presenta mucho más detallado que lo que hoy hemos hecho un resumen. Bueno, Álvaro, como ya estamos pasados de tiempo, tú manejas la parte final y como Sí, siempre cierras nuestra reunión con una oración. Bien, muy bien. Entonces dejamos las preguntas para el próximo viernes. Durante toda la hora vamos a dedicar a preguntas y respuestas, no solamente de este libro, sino de todo el curso, hasta donde podamos. Bueno, entonces así damos gracias a Dios, al Maestro.